Alberto Gentini de Science TV. Estamos al segundo día del primer Congreso Geográfico del Ecuador y estamos en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Y tenemos el placer de conversar con Paula Maldonado, Fundación Aldea, y partiendo de tu presentación, que era sobre la posibilidad de hacer cartografía de los pueblos indígenas. Cuando se habla de cartografía de los pueblos indígenas, puede salir la pregunta: mapear, no mapear, ¿qué mapear? ¿En qué sentido? Muchísimas gracias, Alberto. Efectivamente, esta es una reflexión que nos planteamos a partir de un ejercicio de varios años de trabajar con pueblos indígenas, nacionalidades en todo el territorio ecuatoriano. Y después de estos años de ejercicios, digamos, nos queda esta sensación, ¿no?, de cuando construimos una cartografía de los pueblos y nacionalidades, ¿a quién les sirve esa información? Entonces, ¿a quién les sirve? ¿Para qué sirve esa información? Hay que mapear, no hay que mapear. Entonces, recogemos dos experiencias. Por un lado, una de recopilación de información, sobre todo que empezó con los procesos de titulación en la Amazonía ecuatoriana, fue ampliándose a partir de también otros ejercicios de mapeo en la Amazonía Norte, en la Amazonía Sur, de territorios que tienen, digamos, un reconocimiento legal, jurídico, estatal. Pero también de identificar algunos territorios que, más allá del sentido de la propiedad, también son controlados por pueblos y nacionalidades. En el caso amazónico no es tan grave porque hay títulos reconocidos, falta mucho por hacer, pero hay una gran parte que está ya titulada, etcétera. En el caso de la sierra y de la costa, el desafío era distinto, porque estamos hablando de territorialidades que han sido diezmadas, o sea, han sido afectadas. La expansión de la floricultura, la expansión de muchas actividades relacionadas con la agroindustria y la agroexportación han ido afectando esas territorialidades y no existe en unos polígonos, y hablando en términos cartográficos, que identifiquen dónde están esos pueblos. Entonces, recurrimos a la información que teníamos a mano, que era la información censal, para, en el nivel más detallado posible, que son los sectores censales, recoger cuál era el porcentaje de población que se autoidentificaba como indígena y que se reconocía como parte de un pueblo y una nacionalidad. En ese ejercicio nos dimos cuenta, por ejemplo, ya como resultado de ese mapeo, de que más del 50% del país es un territorio, ¿no es cierto?, donde hay una ocupación indígena. ¿Y por qué digo ocupación indígena? Porque el momento que nosotros recurrimos a esta información censal, lo que estamos haciendo es partiendo de una hipótesis espacial. Y esa hipótesis espacial lo que plantea es que esos datos nos muestran dónde la gente está ahora, o sea, la ocupación espacial indígena actual. Pero en términos de gestión del territorio y de reconocimiento de los derechos colectivos, nosotros decimos, si la gente se autoidentifica, es sujeto de derechos colectivos y por lo tanto el espacio, el entorno donde está, tiene que ser, en términos de planificación territorial, respetado bajo los principios de autonomía y autodeterminación. Eso, decía, por un lado, es una cartografía que permite visibilizar la presencia de los pueblos y nacionalidades y los potenciales impactos frente a las actividades extractivas y a los megaproyectos, proyectos estratégicos que se han ido implementando, sobre todo en los últimos 10 años. Pero por otro lado, ya en los ejercicios de mapeo con comunidades, con pueblos a nivel mucho más local, lo que nos hemos encontrado es con procesos de mapeo en los cuales se requiere o se va colocando sobre esa cartografía información mucho más sensible. Y con sensible me refiero, por ejemplo, cascadas, sitios sagrados, saladeros de animales, fuentes de agua, sitios que en términos de una relación distinta con la naturaleza, que es la que tienen los pueblos indígenas, tienen que ser visibles en el territorio. Pero claro, a la vez esa información se convierte en una información, digamos que no es información pública o no debería ser información pública, sino que en ese caso la cartografía y estos ejercicios de mapeo se convierten, ojalá, en un proceso más bien de reflexión hacia el contexto territorial que digamos que están viviendo sus pueblos. Entonces, la cartografía y estos ejercicios de mapeo juegan con esta tensión
entre poner una información que visibilice dónde están los pueblos, entendiendo que además esa cartografía no es fija, sino que va cambiando porque hay conflictos que permanentemente se están activando, se están ajustando las fronteras y esos límites son unos límites impuestos muchas veces, pero los pueblos se mueven, ¿no? los pueblos se mueven, o sea, por eso justamente entender que este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio absolutamente temporal, o sea, en ese momento cómo estaba la situación, pero que, como digo, permite visibilizar esas otras territorialidades para que, por ejemplo, el momento de hacer planificación y ordenamiento territorial, los gobiernos autónomos descentralizados tomen en cuenta que hay pueblos indígenas con los cuales tienen que dialogar para establecer esos acuerdos de qué se va a hacer en el territorio. Entonces, este proceso, o sea, ese diálogo solamente es posible si los pueblos, las nacionalidades y a través de sus organizaciones están lo suficientemente fortalecidas en el conocimiento de su territorio, en la gestión del territorio, en las normas con las cuales manejan, y hay una riqueza infinita de trabajos en los cuales esos acuerdos de gestión territorial son posibles. Pienso que es un trabajo muy importante, un desafío, pero un trabajo, un ejercicio muy importante por muchas implicaciones. Paula, muchas gracias. Muchas gracias también, muy amable.